Vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical. Buenos días, hermana Lucy. Dios la bendiga. Bienvenida aquí a la iglesia, a la casa del Señor. Estamos contentos, felices porque está con nosotros. Es un gozo como creyentes, como cuerpo de Cristo, cuando un hermano está y tiene algún día que no lo ves, y eso es regocijo para el alma, el espíritu. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Bendito Padre Celestial, tú eres bueno, mi Dios, y para siempre es tu misericordia, Padre Santo. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos en este día, en esta hora, Señor soberano, porque tú eres digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, Señor. Y no lo hacemos y no venimos en méritos propios, Señor. Venimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús y su Santo Espíritu, Señor. Gracias, mi Dios, por la vida. Gracias por un día más, Señor, que tú nos das, Señor. Y aquí estamos, Señor, agradeciéndote por este día, Señor, por la vida. Gracias por la vida de cada hermano, Señor, de cada hermana que tú has traído, Señor, y has acompañado hasta este lugar. Gracias porque tú nos pusiste el querer como el hacer por tu buena voluntad en este día, Señor. Te doy gracias, Padre, porque en esta hora, Señor, estamos vivos y deseosos de alabar y bendecir tu nombre. En esta mañana, Padre Santo, te ruego en el nombre de Jesús, Señor, tú que escudriñas los corazones, la mente del hombre, Señor, te ruego, Padre Santo, que escudriñes mi corazón y limpies mi corazón, Señor. Que quites toda raíz de amargura, Señor. Que perdones mis iniquidades, mis pecados, Señor. Queremos presentarnos delante de ti en esta mañana con un corazón sincero, Señor. Yo te alabo, Padre, y te bendigo. Te ruego, Señor, que nos dé, Señor, sabiduría, que nos dé, Señor, la paz, la paciencia, Señor, en esta hora. Que nuestras mentes sean cautivadas por tu gloriosa y bendita palabra, Señor. Y que todo lo que nos acecha y nos estorba y nos pesa, Señor, los pongamos en tus manos, Señor. Todas esas cargas, Señor, que no nos dejan avanzar y que no nos permite alabar y bendecirte, Señor. Quítanoslas, Señor. Porque muchas veces estamos cansados, cargados, Señor, y no podemos con nuestras fuerzas. Solamente en tus fuerzas, Señor, es que podemos seguir adelante. Ruego en el nombre de Jesús, Señor, que seas con nuestro pastor en este día, en el día de hoy. Oramos, Señor, para que tú, mi Dios, le lleves con bien hacia el estado de Texas, Señor, y que así como lo lleves, lo vas a llevar, lo traigas con bien, Señor. Te pedimos, Señor, en nuestras oraciones, que lo cuides, lo guardes, que lo protejas, Señor, que tú seas con él y estés con él en este día, Señor, y que cada uno de nosotros, cada uno de los miembros de la iglesia, esta iglesia local, lo tengamos en nuestras oraciones, a él, a su familia y a toda la congregación. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos sentarnos, hermano. Y estamos viendo, estudiando el tema de lo que es la iglesia, la comunión y la adoración, hermano. Y hemos entrado al tema acerca de del miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia. Ya esto lo estuvimos estudiando el domingo pasado, acerca de el miembro o el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cómo debemos de actuar hacia otros miembros del cuerpo de Cristo. Este fue el último texto que estuvimos estudiando. Vayamos, hermanos, a Primera de Corintios y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Cómo debemos actuar hacia otros miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y es de suma importancia, hermano, que cada punto analicemos y a través de la escritura veamos qué es lo que la palabra de Dios nos enseña. Primera de Corintios 12:25. Primera de Corintios
12:25. Y mire la importancia, hermano, de lo que la palabra de Dios nos enseña. La pregunta es, ¿cómo debemos actuar hacia otros miembros del cuerpo? ¿Del cuerpo de quién? De Cristo, o sea, la iglesia. En el capítulo 2, hermanos, Pablo empieza a hablar en el versículo 1 acerca de los dones espirituales que Dios nos ha dado, que el Señor nos ha dado en el momento de la conversión, en el momento que usted y yo fuimos salvos, en el momento que usted y yo aceptamos a Jesús y creímos en Jesús, seguimos creyendo en Jesús. Y llega Pablo en el versículo, hermano, 18 en adelante, leemos, dice la palabra de Dios así. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. O sea, Dios fue el que los puso, hermano, como Él le pareció. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. O sea, la iglesia es una, hermano. El cuerpo de Cristo es uno, la iglesia. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Aquí Pablo habla acerca como del cuerpo humano, hace referencia a esto, pero está hablando acerca del cuerpo de Cristo. No, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos de más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Versículo 25. ¿Para qué? Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. O sea, la pregunta es, hermano, ¿cómo debemos actuar hacia otros miembros del cuerpo de Cristo? ¿De qué manera? De acuerdo al versículo 25. Primeramente, hermano, no debe de haber división. O sea, desaveniencia, no debe de haber división en la iglesia, hermano. O sea, ¿usted cree que el Señor, después de que puso o dio dones espirituales, los dones al cuerpo de Cristo, a cada miembro, a cada creyente, ¿usted cree que el Señor le agrada cada vez que en la iglesia hay una desaveniencia, hermano? O sea, no. No, el Señor no está alegre porque haya desaveniencia, hermano, o que haya división. Si claramente Él ya nos selló con el Espíritu Santo, nos dio dones. Entonces, ¿por qué a veces llegamos a tener este comportamiento en la iglesia? Pongámonos a pensar lo que dice Gálatas. Es porque no andamos en el Espíritu, si no andamos en la carne. Y usted sabe cuáles son los deseos de la carne, ¿no? Iras, contienda. Más el fruto del Espíritu, ¿qué es? Bondad, mansedumbre, templanza, benignidad, hermanos. Entonces, es parte, hermanos, de que nosotros analicemos las escrituras y cómo es que la misma escritura nos dice de qué manera debemos de andar y cómo debemos de comportar. Porque note el texto, hermano. Mire, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Aquí está la respuesta, para que no haya ¿qué? Desaveniencia en el cuerpo, o sea, en la iglesia, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. O sea, debe de haber, hermano, un mismo cuidado
los unos por los otros. Eso es lo que la Escritura nos manda, hermano. No debe de haber división dentro de la iglesia. Para nada. Cristo no está contento cuando hay división en su iglesia. Cristo no está feliz cuando empieza a haber desaveniencia en su iglesia. Porque Él no la rescató, Él no la compró para esto, hermano. ¿O no se ha preguntado usted para qué Cristo te salvó? ¿O para qué Cristo te rescató? No es para que estés causando división en la iglesia. No, es para que glorifiquemos todos el nombre del Señor. Que hay problemas, hay problemas. Claro que sí, hay problemas. ¿Y qué nos dio el Señor para salir de esos problemas? El Espíritu Santo, hermano. El problema es de que no andamos en el Espíritu. Entonces ahí es, hermano, una advertencia. Y para que cada uno de nosotros pongamos énfasis, hermano, en lo que el Señor quiere de su iglesia. Mire, cómo debemos, como estamos viendo acerca de la iglesia, la comunión, aquí nos está hablando del cuerpo, de todo el cuerpo de Cristo, los creyentes. Y también ya vimos acerca de los pastores, que el pastor que Dios, el Señor, levantó para guiar su iglesia. También ya vimos los diáconos. ¿Cómo debe ser apoyado aquellos que son nombrados a predicar y a enseñar? Este es otro punto que vamos a ver, hermano. O sea, si en la iglesia de Cristo, hermano, hay esta armonía, esta comunión, debe de haber también, hermano, un apoyo para el pastor que el Señor puso en nuestra iglesia. Imagínense que haya desavenencias, que haya divisiones. ¿Usted cree que el pastor, el líder, va a tener apoyo de la iglesia? ¿De los miembros? No, hermano. Pero si la iglesia camina como Cristo quiere, como Cristo ha ordenado, va a haber un apoyo para el pastor, para el siervo que el Señor ha puesto en su iglesia. ¿Cómo debe de ser apoyado a aquellos que son nombrados a predicar y enseñar? Vayamos ahí a 1 Corintios 9:14, hermano. Primera de los Corintios 9:14, hermano. Porque no crea, hermano, que el ministerio del pastor está a un lado del cuerpo de Cristo. No, hermano, está. El cuerpo de Cristo es todos, hermano. Todos los creyentes, el pastor, los miembros. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 14. Y aquí el apóstol Pablo, hermano, está defendiendo su apostolado en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto no quería aceptar o ver que Pablo había sido levantado por el Señor para predicar y ser apóstol. Y en el capítulo 9 Pablo defiende los derechos de su apostolado. Dice la palabra de Dios así. Primera de los Corintios capítulo 9, versículo 14. Leamos el contexto, hermano. Versículo 1 para entender. Dice la palabra de Dios. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Aquí le está hablando a la iglesia de Corinto. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Se nota el punto aquí, hermano, como Pablo está hablando acerca de
de aquellos siervos, hermano, que también tienen derecho, o sea, de tomar una mujer, de casarse en comunión, acuerdo, pero con otra creyente, hermano. No está diciendo con una incrédula, con otra hermana de la iglesia. O sea, que sea creyente. Como también lo hace, como también está Pedro, o sea, sabemos que Pedro tenía esposa, el apóstol Pedro. Sigo en el versículo 6. Y solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar, perdón, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién plantó viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Está viendo ahí que dice Pablo, la iglesia de Corinto. Ellos debían de apoyar ¿a quién? A su apóstol, a Pablo, quien les predicó y les presentó la palabra de Dios y ellos se convirtieron a Cristo. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Ve que Pablo dice no quiere ser estorbo del evangelio de Cristo. Si ustedes no quieren apoyarme. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Aquí Pablo está haciendo referencia en el Antiguo Testamento, hermano, de los sumos sacerdotes, que ellos comían del altar, de las ofrendas, de los diezmos, lo que el pueblo de Israel llevaba al santuario, al templo. Y ellos comían de ahí. No solamente ellos, sino también sus familias, sus hijos. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. ¿Qué dice? ¿Que vivan de qué? Del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca. ¿Esta qué? Es mi gloria, dice Pablo. Ahora la pregunta es, ¿cómo debemos apoyar a aquellos que son nombrados a predicar y a enseñar de acuerdo a 1 de los Corintios 9:14? ¿Cómo? A ver, vamos a preguntarle a un hermano. Hermano Carlos, ¿de acuerdo? ¿Eh? Hermana Sandra, la pregunta es, ¿cómo debemos ser apoyo a aquellos que son nombrados a predicar y a enseñar? De acuerdo a 1 de Corintios 9:14, mira lo que dice la palabra. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Okay? Vaya conmigo, hermano. Y como el Señor, hermano, a estos hombres no los ha dejado solos. Lucas capítulo 10, del 7 al 8. A veces nosotros somos duros de corazón, hermano, y no queremos ni siquiera ofrendar. No queremos apoyar
el ministerio del pastor, no queremos apoyar la iglesia, que somos nosotros mismos. Pero el hombre, el siervo de Dios aún así, tiene que confiar en el Señor. Amén. Capítulo Lucas 10. Versículo 7 y 8, hermano. Aquí vemos al Señor Jesús, que manda un grupo de hombres a predicar la palabra de Dios. Y mira lo que el Señor Jesús les dice. Y versículo 3 dice la palabra de Dios así. Y he aquí, yo los envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, este es alguien que acepta el evangelio, vuestra paz reposará sobre él, y él no se volverá a vosotros. ¿Sí nota ahí, hermano, lo que dice? Si en esa casa hay un hijo de paz, alguien que va a aceptar la palabra de Dios, hermano, y mira lo que va a hacer. Y posar en aquella misma casa, ¿qué? ¿Qué dice el texto? Comiendo y bebiendo lo que los den. Hermano, ahí está. Ahí está la clave, ahí está el texto diciendo. No está diciendo que a fuerzas te van a dar. No, es porque ahí van a aceptar la palabra de Dios, hermano. Ahí va a estar ese corazón dispuesto a escuchar y obedecer a Dios. Y dice, y posar en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que los den, porque el obrero ¿qué? Es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis, y os reciban, ¿qué dice? Comer los que los pongan por delante. Hermano, la palabra de Dios es clara. Pero hay aquellos, hermanos, que diluyen el evangelio. Ahora, traficantes del evangelio, que usan el evangelio para sus beneficios, para engrandecerse, para enriquecerse. Y lo más triste es que mienten a las personas. Y la gente les cree y les compra su mentira y van tras él, ese lobo rapaz. Y ahí sí, dispuestos a dar todo tu dinero. ¿O no es así, hermano? Así es. Hermanos, el hombre le gusta escuchar mentiras. Y con la mentira el hombre es feliz. El hombre con la mentira es feliz, hermano. Hace unos días, hermano, entramos a comer. Porque siempre de repente vamos con la familia. Digo, vamos y comemos después del servicio. Hemos trabajado toda la semana. Entonces nos merecemos también comer una comida, ¿verdad? Es obvio, hermano. O sea, tampoco voy a guardar todo mi dinero y no voy a querer comerme nada. O sea. Y fuimos a comer, hermano, y estaba unos músicos tocando allá. Nosotros no vamos por la música, ni nosotros vamos por la comida. Ese tiempo ya pasó, gracias a Jesús. Y escuchaba a lo lejos que decía el señor que estaba ahí cantando. Dice, esa era la nota que él decía. Con una mentira yo hago feliz a la gente. Yo me quedé pensando y dije, no, al momento no capté, sino que después mi mente dije, ¿qué? Que con una mentira tú haces feliz a la gente. En mi mente yo dije, Señor te reprenda, haces feliz a aquellos que son hijos del diablo. Porque dice la palabra de Dios que el diablo ha sido mentiroso desde el principio. ¿O no dice la palabra de Dios así? Pero en mi corazón, eso no es así. A mí el que me hace feliz es Jesús, hermano. Amén. A mí el que me hace feliz es el Señor.
cuando escucho su palabra, cuando le adoro, cuando le canto, cuando me acuerdo y está en mi mente, oh Señor, gracias. Hermano, y usted ve la gente es feliz con la mentira. Pero el creyente, hermano, dice, volvamos al texto acerca de que el Señor manda a estos hombres a predicar. ¿Y qué les dice? Donde haya un hijo de paz, o sea, alguien que ha recibido el mensaje, ese hombre, esa persona te va a dar para que tú comas, para que tú sigas adelante, para que vivas. Eso es lo que el Señor Jesús le está diciendo a estos hombres que mandó a predicar. Vaya conmigo, hermano, a Primera de Timoteo 5:18. Este es otro texto paralelo a lo que leímos en Primera de los Corintios 9:14. Dice la palabra de Dios así. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es que el obrero de su salario. ¿Cómo debemos ser apoyo a aquellos que son nombrados a predicar, a que aportemos, hermano, para la obra de Cristo? ¿En qué? En tus ofrendas, en tus diezmos, en que si tú sabes que tu pastor, nuestro pastor, no tiene para comer, vamos y le extendemos un plato de comida. ¿Qué necesidad? En la que él externa. Y no solamente al pastor, sino todo el cuerpo de Cristo, la iglesia completa. Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Lo traduce la Nueva Versión Internacional. Vayamos a Gálatas 6:6. Imagínense, hermanos, que si está una iglesia dividida, hay desaveniencia. ¿Usted cree que el pastor va a sobrevivir, hermanos? No va a querer la iglesia aportar. Por eso la importancia, hermanos, de que estemos siempre, hermanos, unidos y que cuando esto se presente, sea primero la palabra del Señor, hermanos. Amén. Dice Gálatas 6:6, hermano. Dice la palabra de Dios así. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. O sea, ¿qué nos quiere decir Gálatas 6:6, hermano? ¿Qué entendemos? En Gálatas 6:6. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Dice Gálatas 6:6, hermano. Yo, hermano, un ejemplo, yo llegué, vine aquí gracias a Dios. Nos trajo el Señor a mí y a mi familia. Aquí comenzamos, hermano, a conocer más de la palabra de Dios. Allá nos sentábamos hasta atrás con la familia, con mieditos, sí, avergonzados de que no conocíamos a nadie, pero el Señor ya nos tenía preparado este lugar. Yo empecé a escuchar a la predicación del pastor. Llegó el tiempo, hermanos, donde Dios me habló en mi corazón y obedecí el mandato de bautizarme, de que yo y mi esposa nos casáramos aquí en la iglesia. Y luego comprendí, hermano, que yo también tenía que darle al Señor lo que es del Señor. Mis ofrendas, aportar para la iglesia.
Yo me hago partícipe, hermano, me hice partícipe para que aquel que me está enseñando la palabra de Dios, que el Señor levantó, esa persona, ese hombre, ese pastor, pudiera suplir su necesidad en su hogar, su familia. Eso es lo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto, lo que leímos. Que si él sembró en lo espiritual, también ellos deben de cosechar también para lo material. O no es eso lo que la Escritura dice. Mire, Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, note bien, en la palabra, ¿en qué palabra? En la palabra fiel que se predica cada domingo. No en la palabra que diluye el hombre, no, en la palabra que es predicada fielmente, en la verdad. Porque usted no se va a hacer cómplice de un ladrón o de un lobo, porque también usted se hace cómplice, si aún sabe la verdad. ¿O no es cierto, hermano? ¿O no es cierto? Claro, hermano. Entonces, este hombre, este varón, este pastor, me está enseñando. Yo tengo que hacerme partícipe de toda cosa buena, de lo que Dios nos ha dado. Tenemos que compartirle, hermano. ¿O quién puso a este hombre de pastor? Si es un siervo que predica la palabra fielmente, ¿quién lo puso en la iglesia? Pero lo primero es que decimos, no, es que es para el pastor. No, hermano, cuando usted da, no es para el pastor, es para Dios. Es para él. Porque es Dios el Señor quien lo puso. Aquellos que no son puestos por el Señor, ¿qué hacen? O no enseñan la palabra fiel. ¿Qué hacen? Puro circo en las iglesias. Y que esto y que el otro, y que Dios me habló anoche. Y que Dios me está diciendo que tú traes $1000 y ponlo aquí. Eso no es predicar la palabra fiel, hermano. Enseñar es alguien que te está instruyendo en las escrituras y te explica el texto. Y luego va y te dice cómo aplicarlo a tu vida. ¿Sí me entiende, hermano? Nosotros debemos ser partícipes, hermano, con aquellos que nos enseñan la palabra fielmente. Porque somos instruidos. Dios actuando por medio de su Santo Espíritu en ese hombre. Cuando la palabra es fielmente predicada. Cuando no es el Señor, solamente pensamientos de hombre, ideas de hombre. Pero cuando es el Señor el que está moviendo a ese hombre, te va a predicar la palabra fiel. Texto por texto, todo el versículo. Y no solamente se va a quedar ahí, sino que te va a ayudar a aplicarlo a tu vida. La aplicación. ¿Cómo yo lo voy a aplicar a mi vida? ¿Sí me entiende, hermano? Entonces, a eso, hermano, a eso ha sido llamada la iglesia de Cristo. A que no haya desaveniencia, a que no haya división, sino que todos participemos, hermano, en todo lo que es la obra del cuerpo de Cristo. Tanto los miembros como el pastor, todos pertenecemos al mismo cuerpo. Nadie es más importante que el otro, hermano. Todos fuimos comprados con la misma sangre, al mismo precio. Amén. Solamente que el pastor ha sido puesto por el Señor para dirigir su obra, para enseñar, para predicar. Usted sabe cómo Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 4:2, ¿predica qué? La palabra. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo.
instruye, exhorta. O sea, eso es a lo que lo ha llamado el Señor al pastor. Pero todos debemos ser partícipes, hermano, apoyando ese ministerio, porque ese ministerio no es del hombre, es del Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hasta aquí vamos a terminar la escuela dominical. El siguiente domingo vamos a estudiar la comunión, si el Señor lo permite. La comunión. Bueno, vamos a pedir a nuestro hermano Francis que nos despida en oración, hermano Francis. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y continuamos a las 10, primero Dios.